Amén. Ok, la palabra de Dios son bendita, dice así. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos le vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos de rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Amén. Bueno, hoy vamos a hablar bajo el tema volver a reverdecer. Volver a reverdecer. Gloria a Cristo. Amén. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando un árbol, por cualquier razón, por cualquier motivo, a veces hay temporadas, bueno, sabemos las razones, ¿verdad? Usted sabe que hay árboles que en invierno, cuando entra en el otoño, comienzan a soltar las hojas. Hay un cambio, ¿verdad? Hay un cambio, y cuando hay el cambio, el árbol comienza a soltar las hojas y se queda sin hojas. Me acuerdo yo cuando yo vine aquí por primera vez a España, ¿verdad? Yo me sorprendí mucho porque vi muchos árboles que no tenían hojas. Y para mí estaban secos, pero no estaban secos. Estaban bien verdes, pero no tenían hojas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la temporada por ejemplo, de otoño, hacían que los árboles mudaran las hojas o se cayeran todas las hojas. Y cuando venía en primavera, gloria a Dios, ¿verdad? Comenzaban a reverdecer, comenzaban a retoñar las hojas, y luego en su tiempo daban fruto. Ahora bien, el Señor hace aquí una convocatoria de las varas de los 12 principales de cada tribu, gloria a Cristo, amén, donde toman esas varas, lo llevan al tabernáculo del testimonio. Ustedes saben lo que era el tabernáculo, ¿verdad? Gloria a Dios, que se llamaba el tabernáculo de reunión. Allí era donde el pueblo, gloria a Dios, era convocado, era donde el pueblo llevaba los sacrificios, gloria a Dios. Amén, Dios dio medidas, Dios dio instrucciones de crear aquel lugar, porque aquel lugar era donde Dios iba a morar, ¿verdad? Gloria a Dios, de alguna manera, para que ustedes me puedan entender, no era que Dios vivía ahí en la tienda, pero su presencia estaba en aquel lugar. Amén, su presencia estaba en aquel lugar, de tal manera, gloria a Dios, que en aquel lugar era un lugar constituido como santo, era un lugar que tenía varias partes. Amén. Entonces hoy vamos a ver 3 principios que harán que lleve fruto una vez más. ¿Por qué digo esto? Porque en alguna temporada, en algún momento de nuestra vida, llegó un momento cuando dejamos de producir, dejamos de multiplicarnos, dejamos de manifestar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. Hay veces que por una razón u otra, gloria a Dios, entramos en un descuido espiritual. Y lo que antes estaba produciendo en nuestra vida, en nuestro ministerio, como que hubo como vamos a decir, como si fuera un cambio, ¿verdad? Gloria a Cristo. Y sabemos que cuando usted busca de Dios, cuando usted lee su palabra, cuando usted decide buscar su presencia, usted va a comenzar a producir el fruto que Dios quiere que usted produzca. Amén. Juan 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí, ¿qué pasa? Nada podéis hacer. Amén. O sea, hay veces que por cualquier razón nosotros dejamos de dar el fruto que Dios quiere que demos, gloria a Cristo, y comenzamos a experimentar, en cierto modo, una muerte espiritual. Gloria a Cristo. Amén. Comenzamos a experimentar, gloria a Dios, esterilidad espiritual. Entonces, aquí en donde hemos leído antes, gloria a Cristo, en el versículo 8 de Números 17,
Dice, y aconteció que en el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado, aleluya, renuevos y producido almendras. O sea, solamente la vara de Aarón, y cada vara tenía el nombre de cada principal de cada tribu, y solamente la vara de Aarón, cuando fue llevado al tabernáculo, produjo frutos, reverdeció nuevamente. Amén, gloria a Dios. Mire, y hay veces que, y tenemos que todos debemos entender esto, gloria a Dios, y tiene que ser para nosotros algo que permanezca, este conocimiento de lo que queremos compartir hoy. Hay veces, usted tiene que entender que hay temporadas que por cualquier razón usted comenzó dejó de producir el fruto que Dios quiere que usted produzca. Amén. Hubo un descuido, hubo un pecado, gloria a Dios. Hubo algo que de alguna manera, gloria a Cristo, hizo que usted dejara de producir lo que Dios quiere que usted produzca. Amén. Ahora bien, ¿cómo estaba el pueblo? El pueblo estaba en murmuración. El pueblo estaba en crítica contra Dios. Amén. Y Dios decide escoger a uno de ellos. ¿Y al cual cogió? Dice la Biblia que cuando llevan las varas al tabernáculo, la única que reverdece es la vara de Aarón. Amén. Que lleva hojas, renuevos y lleva fruto. Alabado sea Dios. Amén. Y esta era una de las señales que Dios había dado para que entendiera el pueblo de Israel de que Dios había escogido a Aarón. Aleluya. Y a su nombre. Entonces, amado, lo que primero que quiero que veamos es primeramente lo que era el tabernáculo. El tabernáculo tenía un atrio, o sea, era un patio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. O sea, tenían varias partes, pero especialmente estaba compuesta por el atrio, que significaba el patio. Amén. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Aleluya. Y en aquel lugar, por ejemplo, cuando hablamos de lo que tenía que ver con el atrio, era el patio, donde solamente a lo mejor los gentiles en el tiempo de Jesús solamente podían ir al patio. Gloria a Cristo. ¿Por qué? Porque por ley no podían acceder al templo, al tabernáculo. Pero cuando Cristo viene y Cristo muere por nosotros, dice la Biblia que el velo se rasgó en dos, dándonos a entender de que teníamos acceso directo al Padre. Amén. Gloria a Cristo. Eso lo hizo Jesús por nosotros. Entonces, gloria a Cristo, en el atrio podemos ver el altar de los holocaustos, donde se quemaban los animales como ofrendas por el perdón de los pecados. Estaba también la fuente de bronce, amén, que se llamaba el lavastro. Entonces, era un gran recipiente de agua donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies para realizar sus funciones ministeriales. Entonces, amado, vemos que en el patio estaba el altar de los holocaustos, amén, donde se sacrificaban los animales, donde se llevaban las ofrendas para el perdón de los pecados. Luego en el patio estaba el lavastro, que era de bronce, que usaban los sacerdotes para lavarse, para poder ministrar. Estaba el lugar santo, gloria a Dios, era la primera habitación de la tienda interior, separada del atrio por unas cortinas. Amén, gloria a Cristo. Contenía 3 objetos: mesa de los panes de la propiciación, amén, una mesa donde se colocaban 12 panes sin levadura para representar la provisión de Dios y la unidad del pueblo de Israel. Estaba el candelabro de oro, un candelabro de 7 lámparas que proporcionaba luz al lugar. Luego estaba el altar, amén, estaba el altar del incienso, un altar pequeño donde se quemaba incienso. Luego estaba el lugar santísimo. Era la parte más sagrada del tabernáculo, separada del lugar santo por un velo. Amén. ¿Qué contenía? Contenía el objeto más sagrado del tabernáculo, que era el arca del pacto. Amén. Donde se guardaban los mandamientos de Dios. Y a su nombre. Entonces, ¿qué era el tabernáculo de reunión?
Especialmente el tabernáculo de reunión, gloria a Cristo, era un lugar donde se sacrificaban ofrendas a Dios por el pecado del pueblo, de donde se enseñaba la ley, la palabra de Dios. Era un lugar consagrado para servir a Dios. Amén. Era un lugar consagrado para servir a Dios. Pero como decíamos antes, estaba el lugar santísimo en aquel tabernáculo, que era el lugar más importante dentro del tabernáculo. Y dentro del tabernáculo estaba, gloria a Dios, ese arca que se llama el arca del pacto, donde estaba la ley que Dios le había dado a Moisés. Estaba también la vara de Aarón. Dicen que había también parte del pan de la propicia, del pan del maná, parte del pan que había caído, gloria a Cristo. Amén. Y eran todo simbolismo que habían allí. Pero aunque eran simbolismo, gloria a Cristo, que allí habían, mas sin embargo, había normas que Dios había establecido para poder estar en el tabernáculo. Amén. Por ejemplo, los gentiles no podían entrar a aquel lugar. Solamente los hombres podían entrar en aquel lugar. Gloria a Dios. Amén. Habían en lugares que los sacerdotes, el sumo sacerdote podía entrar, que era el lugar santísimo. O sea, nadie más podía entrar al lugar santísimo si no era solamente el sumo sacerdote. Alabado sea Dios. Y solamente entraba una vez al año. Amén. Y a su nombre. O sea que había normas en aquel lugar en relación a esto. Por ejemplo, en Éxodo 25, verso 9, Éxodo 25, verso 9, nos dice la palabra de Dios: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, Dios dio instrucciones de cómo se iba a construir aquel lugar. Amén. Allí había medidas, allí había repartición del lugar, de cómo tenía que ser construido aquel lugar. Dios fue muy estricto en relación a cómo todo se tenía que hacer en el tabernáculo. Alabado sea Dios. Amén. Y dice aquí en Éxodo 25:9 que conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así tenía que hacerse en aquel lugar. Amén. Entonces, en aquel lugar donde la vara fue colocada, allí lo que estaba, sin hoja, sin fruto, gloria a Dios, comenzó a reverdecer. Como dije antes, por ejemplo, el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Amén. Y todo lo que estaba, bajo la influencia de la presencia de Dios, comenzaba a fructificar. Amén. Comenzaba a fructificar. Todo lo que estaba bajo la atmósfera, bajo la presencia de Dios, comenzaba a fructificar. ¿Qué quiero decirte con eso? Que toda aquella persona que está bajo la influencia de Dios tiene que fructificar, tiene que llevar frutos. Amén. Por ejemplo, en Números, volviendo otra vez a Número 17, versículo 1-5, dice: luego habló a Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Escribirá el nombre de cada uno sobre su vara. Escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraron contra vosotros. Amén. Aleluya, y a su nombre. Entonces, amado, ¿qué quiero decirte con esto? Todo lo que una vez en tu vida dejó de fructificar, va a fructificar. ¿Por qué? Porque si Dios te escogió, Dios te llamó y Dios te tiene en su presencia, tú tienes que fructificar. Amén. ¿Qué fue lo que hizo el Señor cuando creímos? Jesús dijo en una ocasión: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué está hablando Jesús? ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está hablando del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Cristo. Antes era una caja
que simbolizaba la presencia de Dios. Amén. Pero ahora no es una caja, es una persona que está dentro de ti, de cual el apóstol Pablo dijo en una ocasión: ¿acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo que mora en vosotros? Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Pablo lo ilustró de esta manera, gloria a Dios, en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y Pablo dijo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Gloria a Cristo. Entonces, amado, cuando usted recibe a Jesús, algo va a comenzar a florecer en su vida. Algo va a cambiar en su vida. Amén. Allá en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo desciende, gloria a Cristo. Amén. Dice que allí hubo un estruendo. Aleluya. Dice que vino el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto y comenzaron a hablar en otras lenguas. Gloria a Cristo. Y dice la Biblia que todos los que estaban reunidos en aquel lugar los oían hablar en sus propias lenguas. Amén. Gloria a Cristo. Y dice la palabra que Pedro se pone en pie y da su discurso. Alabado sea Dios. ¿Qué dice Pedro? Por ejemplo, vamos ahí a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2. Su versículo 36. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Y a su nombre. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, tú fructificas. Amén. Gloria a Cristo. Todo lo que una vez en tu vida dio fruto, pero por alguna circunstancia dejó de fructificar, Dios vuelve a darle vida a tu ministerio, a tu familia, a tu empresa, al don que Dios te ha dado. Amén. Gloria a Cristo. Volverás a fructificar en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué volverás a fructificar? Porque todo lo que vive bajo la presencia de Dios, amén, va a fructificar en el nombre de Jesús. Cuando una persona está con el Señor, por ejemplo, ¿se acuerda cuando Moisés fue al monte? Gloria a Cristo, cuando recibió las leyes, cuando él desciende de aquel lugar, gloria a Dios, su rostro resplandecía porque estaba expuesto a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Amén. Sabemos que están las dificultades, sabemos que están las ocupaciones, sabemos que está el cansancio, que están las enfermedades, un sinnúmero de situaciones que hay a nuestro alrededor. Pero tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y buscar su presencia, porque en su presencia usted va a ser vivificado en el nombre de Cristo. Amén. Y a su nombre. Entonces, amado, ¿qué sucede? Que cuando usted vive, o sea, sabemos que Dios es omnipresente. Amén. Dios está en todo lugar. Dice la Biblia que Dios contempla la tierra, sus ojos contemplan toda la tierra. O sea, dice la Biblia que Dios está en todo lugar porque Él es omnipresente. Amén. Y a su nombre. Dios está hoy aquí, pero también Dios está en Japón, Dios está en Venezuela, Dios está en México, Dios está en todos los lugares del mundo, porque Él es omnipresente. Ahora bien, gloria a Cristo, a veces podemos ser parte de una congregación, pero posiblemente si nosotros no hemos tenido un encuentro genuino con Jesús, si nosotros no le hemos entregado toda nuestra vida a Cristo, aleluya, aunque seamos parte de una iglesia, no se va a manifestar lo que Dios quiere que se manifieste, lo que Dios quiere que se evidencie. Amén. Y hay veces que nosotros hemos tenido experiencias con Dios. Amén. A veces usted, por ejemplo, me acuerdo yo cuando yo me convertí, fui a Cristo. Amén. Conocí mucha gente de mucha búsqueda, de mucho ayuno, de mucha oración. Gloria a Cristo. Pero lamentablemente, gloria a Dios,
quedaron simple y llanamente en el recuerdo. O sea, vivieron ciertas glorias, vivieron ciertas experiencias. Gloria a Cristo. Y déjame decirte, las tradiciones, aleluya, condensan la gloria pasada. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay veces que nosotros somos parte de una iglesia, parte de un ministerio. Amén. Gloria a Cristo. Somos parte de, no sé, de cualquier área de la iglesia. Y hemos visto cosas de Dios, hemos visto manifestaciones de Dios. Y tenemos un programa en la iglesia. Y solamente estamos pendientes al programa, a lo que Dios, o sea, a lo que se ha establecido durante años. Y vivimos bajo un programa, bajo una rutina, bajo una monotonía. Gloria a Cristo. Amén. Vivimos siempre bajo un mismo patrón de vida religiosa, donde simple y llanamente hacemos lo que hacemos porque nos lo enseñaron, porque nos lo dijeron, porque lo vimos y lo aprendimos de los que están en la institución donde realmente solemos ir. Aleluya. Amén. Sabemos que los cristianos oran como ellos oran, yo oro. Sabemos que ellos leen la Biblia y como ellos leen la Biblia, yo la leo. Sabemos que ellos van al culto y como ellos van al culto, yo también voy al culto. Pero muchas veces nos olvidamos de que Dios es real. De que la presencia de Dios, el que busca a Dios, dice la Biblia, que le halla. Amén. Que el que se acerca a Dios quiera que le haya, porque Él es galardonador de lo que le buscan. Amén. Aleluya. Entonces, amado, las viejas experiencias, aleluya, hay en muchos ministerios, en muchas iglesias que se quedaron en la gloria pasada. Hacemos las cosas como las vivimos en el pasado. Y a veces decimos, no es que a mí me enseñaron así, no es que a mí me instruyeron así, no es que yo lo aprendí así. Y no nos procuramos, no nos preocupamos, o nos ocupamos, mejor dicho, en tener un encuentro con la presencia de Dios. Amén. Sabemos que la presencia de Dios ya está en nosotros porque Cristo vive y mora en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo, pero hay que avivar el fuego de Dios que está dentro de nosotros. Amén. Hay que avivar el fuego del Espíritu Santo, porque si no, amén, seremos parte de una historia que marcó, gloria a Dios, el pasado. Pero Dios no quiere que tú te frustres o te quedes congelado en el pasado, sino que seas parte de una gloria que Dios va a traer, un renuevo que Dios va a traer sobre los que tienen hambre de Dios, sobre los que no se conforman con lo que han experimentado, con lo que han vivido, sino que quieren algo más, que saben que hay algo más y que Dios quiere hacer algo más de lo que ellos hasta ahora han vivido. Hay un texto que lo mencioné ayer, Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, Dios le está hablando a un profeta que ha conocido la voz de Dios, que ha conocido, amén, ese don profético para hablarle al pueblo. Un hombre que ha conocido los misterios de Dios, pero Dios le dice a ese mismo profeta, sigue clamando, porque tengo cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Aunque él era el profeta del momento, él y Ezequiel, gloria a Dios, eran los profetas del momento, más sin embargo Dios tenía cosas nuevas para el profeta. Y a su nombre. Si Dios te ha usado, si Dios se ha movido en tu vida, en tu ministerio, gloria a Dios, Dios quiere seguir haciendo cosas nuevas en tu vida. Alabado sea Dios. Y a su nombre. Entonces las tradiciones son el museo de la gloria pasada. Las tradiciones son el museo de la gloria pasada. Amén. Aleluya. Y no podemos vivir bajo las tradiciones. Necesitamos conocer, amén, a cierta plenitud, recibir, buscar de Dios. Jesús dijo, vuelvo a citarlo otra vez, Jesús dijo en una ocasión, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor quiere una iglesia apasionada, una iglesia que esté enamorada, amén, que esté entusiasmada. Gloria a Dios, amén. Parece ser, amado,
que la tanta rutina, el tanto mecanismo de lo mismo, muchas veces, gloria a Dios, apaga la ilusión en nuestros ojos. Hay gente que tiene los ojos apagados. Hay gente que tiene el espíritu apagado porque los ojos son el espejo del alma. Y ya no hay nada que lo mueva, ya no hay nada que lo motive, ya no hay nada que lo ilusione. Alabado sea Dios. Entonces, hermano, miren, Jueces capítulo 15, versículo 15. Jueces capítulo 15, versículo 15. Miren lo que dice allí. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó. Y tomó con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabado de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Cuando hablamos de la gloria pasada, por ejemplo, Sansón hace algo aquí extraordinario. Cuando el Espíritu Santo está en un ministro, en una ministra, en un hijo de Dios o en una hija de Dios, en un empresario, amén, en un pastor, en un líder, gloria a Cristo, hay veces que Dios te usa de una manera, pero eso no quiere ni significa de que Dios siempre te va a usar de la misma manera. Cuando Sansón toma la quijada del asno, amén, y derrota a 1000 hombres, acaba con 1000 hombres, dice que él soltó la quijada. ¿Sabe lo que significa la quijada? La gloria pasada. O sea, Dios hoy te puede usar con la quijada, pero posiblemente Dios te use mañana con la espada. No sé si me están entendiendo. Amén. Y hay gente que se quedó con la quijada en la mano y no soltó la quijada. Me acuerdo yo hace un tiempo atrás, yo dirigiendo un culto, yo estaba cantando el coro que dice: luchó Jacob con el ángel de Jehová. Y yo cantaba ese coro: luchó Jacob con el ángel de Jehová. Y de repente escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: ahora déjame cantar a mí. Porque Dios usa a los que no saben para glorificarse. ¿Qué te crees? Es porque es la gloria de Dios. No usó a Stephanie, que Stephanie afina muy bien, sino a mí, que no afino. Gloria a Dios. Para que la gloria de la excelencia no sean de los hombres, sino de Dios. Amén. Y me acuerdo, amado, que cuando yo escuché esa voz, literalmente comencé a cantar en lenguas. Y cuando comencé a cantar en lenguas, cayó una presencia de Dios en la iglesia, que eso fue algo extraordinario. No había que tocar a la gente caía sola. Y el mover del Espíritu Santo, y la gente hablando en lengua, sacudiéndose en el Espíritu, una locura de Dios. Entonces, ¿qué sucede, amado? Que cada vez que cantaba un coro, decía: Edwin, canta el coro en lengua. ¿Y qué sucedía, amado? Cuando yo cantaba en lengua, no sucedía nada. Nada. Y hay muchos ministerios así que no sucede nada en su vida, porque perdieron en el camino la visión. Amén. Se quedaron contemplando el museo de la gloria pasada. Y no saben que Dios hoy usó, por ejemplo, la quijada, pero mañana Dios puede usar, no sé, el hacha, como lo hizo con Eliseo. Amén. Gloria a Dios. Y hay cosas que Dios no la vuelve a repetir, porque Dios es original. Amén. Aleluya. Dios es original, y lo original de Dios se recibe en el secreto. Se recibe orando, buscando a Dios, su presencia. Entonces, si tú tienes un ministerio, si Dios te llamó, ¿por qué has dejado que lo que Dios puso en tu vida se muera? ¿Por qué te conformas con simple y llanamente ser un número dentro de la iglesia? ¿Por qué, gloria a Dios, has decidido soltar los remos de tu ministerio?
Alabado sea Dios. Aleluya. Entonces, amado, vivir o hacer las cosas del pasado en tu ministerio es operar bajo métodos sin unción. Lo voy a repetir otra vez. Vivir o hacer las cosas del pasado en tu ministerio es operar bajo métodos sin unción. En el momento que Sansón soltó la quijada, en ese mismo momento la unción se fue de la quijada. Porque lo que marca la diferencia es la unción. Cuando David tiene que pelear contra Goliat, porque la unción no es el objeto, la unción la llevas tú. La unción está en ti. Y todo lo que tú tocas se unge, está ungido, porque tú eres el ungido de Dios. Pero por lo menos diga amén, diga yo soy el ungido, yo soy la ungida de Dios. Amén. Tú eres el que porta la unción. ¿Sabe por qué? Porque hoy te funcionó la quijada, pero mañana te va a funcionar la espada. Amén. Gloria a Dios. Hoy te funcionó la espada, pero mañana te va a funcionar la honda. Gloria a Dios. Y a su nombre. Hoy te funcionó la honda, pero mañana te va a funcionar la hacha. ¿Pero por qué? Porque tú eres el que porta la unción. Tú eres el portador de la unción. Entonces, si usted vivir o hacer las cosas del pasado en tu ministerio es operar bajo métodos sin unción. Cuando Sansón, con una quijada de asno, mata a 1000 hombres, acaba arrojando de su mano la quijada. No sé en qué área Dios te usó en un momento determinado de tu vida. No sé qué instrumento Dios utilizó en un momento de tu vida en tu ministerio. Tienes que soltar eso ya y estar dispuesto a recibir lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Pero yo soy usted, le doy un aplauso a Dios por esa palabra. Es al Señor, le salvo al Señor. Suelta lo viejo y coge lo nuevo que Dios tiene para ti. Suelta lo viejo y toma lo nuevo de Dios para ti. Alabado sea Dios. Amén. El segundo principio que quiero que veamos es: permanezca en la presencia de Dios. Permanezca en la presencia de Dios. La señal de que Dios había escogido a Aarón fue que su vara fue la única que reverdeció y dio fruto. El Padre le ordenó a Moisés que la vara de Aarón fuera llevada al tabernáculo del testimonio y colocada en el arca del pacto como testimonio a todo el pueblo, con el propósito de que Dios había escogido a Aarón y para que terminara la queja. Aleluya. Aquí hay gente que se va a dejar de quejar porque va a entrar a la presencia de Dios. Lo voy a profetizar. Aquí hay gente que se va a dejar de quejar porque va a entrar a la presencia de Dios. Porque viene la queja, porque a veces no vemos lo que queremos, o a veces queremos hacer lo que queremos hacer, lo que nos da la gana. Sí, a veces somos cristianos. Sí, yo soy cristiano, pero yo hago lo que me da la gana. Gloria a Dios. Pero amado, el que está bajo la influencia de la presencia de Dios se derrite. Amén. Se derrite. Y no importa que lleves remis. ¿Cómo que se llama eso? El rimes. Aleluya. El polvo. La mascarilla. O que fue la peluquería. Las que están en la presencia de Dios y fueron a la peluquería, hacen así. Y se despelucan otra vez. Amén. Gloria a Dios. O sea, no tienen temor. Pierden el miedo. Aleluya. Bueno, no vamos a dar tanta información. Gloria a Cristo. Amén. Entonces, amado, cuando usted aprende a permanecer en la presencia,
usted va a fructificar en el nombre de Jesús. Entonces el arca del pacto, amado, en la antigüedad representaba la presencia de Dios. ¿Qué representaba? La presencia de Dios. Vamos a buscar 2 de Samuel capítulo 6 verso 10. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 10. Aleluya. Gracias, gloria a Dios. Dice aquí la palabra de Dios: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y lo hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Amén. Ustedes saben por qué David tomó esa decisión. Ustedes lo saben, ¿verdad? Ustedes saben que el arca del pacto, gloria a Cristo, fue llevada. ¿Dónde fue llevada? Gloria a Dios. Bueno, a la casa de Obed-Edom. Pero ustedes saben que los filisteos toman, gloria a Dios, el arca del pacto. Amén. Gloria a Cristo. Dice que el arca del pacto estaba en la casa de Abinadab y sus hijos Eleazar, Usa y Ohío durante muchos años, después de que fue capturada por los filisteos y devuelta a Israel. Amén. No sé si me pueden poner primer libro de Samuel 5 versículo 1. Primer libro de Samuel 5:1. Gloria a Dios y a su nombre, gloria. ¿Lo tienen ya? Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-Ezer a Asdod. Pon el capítulo 7 verso 1. El 7:1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. De Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Amén. Gloria a Cristo. ¿Qué sucede, amado? David toma, ¿verdad?, a 30,000 hombres. Llegaron a la casa de Abinadab para escoltar el arca de Jerusalén a Jerusalén. Los problemas comenzaron cuando colocaron el arca en un carro tirado por bueyes, en lugar de transportarla sobre los hombros de los levitas, como Dios había instruido. En número 7 versículo 9, si lo pueden poner, número 7 verso 9, lo que Dios había dicho, cómo se tenía que trasladar el arca del pacto. Dice: pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Así era que ellos tenían que transportarlo. Pero ¿cómo ellos lo transportaron? En bueyes. Amén. Y eso nos trae una gran enseñanza, y es que cuando tú estás en la presencia de Dios, tienes que saber cómo te vas a manejar. Tú no puedes vivir y hacer lo que te da la gana. En la presencia de Dios no. Si en el tabernáculo de reunión, en el arca del pacto, había normas establecidas por Dios, ¿cuánto más ahora? Antes era una sombra, pero ahora estamos viviendo la esencia de lo que Dios había hablado en el Antiguo Testamento. Amén. Como cuando digo una sombra, me refiero a que eso era una ilustración verídica, tocable, pero no era lo que realmente era lo que Dios quería hacer. Solamente era como un anticipo. Amén. Es como cuando usted gana 100 euros, usted le dan 20, pero usted sabe que tienen que regresarle los 80 que le deben. Amén. Gloria a Cristo. O sea, lo de antes era una sombra de lo que venía a ser en el Nuevo Testamento, en la nueva dispensación después de Cristo. Entonces, Entonces, cuando, por ejemplo, ellos cargan el arca, gloria a Dios, estaba Usa cerca, toca el arca, Usa muere, David se entristece, gloria a Cristo, por lo que había sucedido. ¿Y qué decide hacer David? David decide, wow, tener la presencia de Dios, hay que tener cuidado. Y estamos hablando del rey de Israel. Amén, que tenía que dar muchísimo ejemplo sobre este tipo de cosas. Por ejemplo, miren, el capítulo 6, versículo 6
del segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 6 del segundo libro de Samuel, dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Amén. Y dice el versículo 8: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pere Usa hasta hoy. Amén. Entonces, ¿qué sucede, amado? Ustedes saben que los israelitas por generación iban transmitiendo las verdades de Dios, iban transmitiendo la palabra de Dios. Quiere decir que tanto David como Usa conocían este mandamiento, que solamente los levitas podían transportar, llevar el arca del pacto, gloria a Dios, amén, y que ninguna otra tribu podía tocarla. Y él tocó el arca y murió en el instante, porque Dios lo había dicho. Ahora bien, ¿qué sucede? Que por alguna razón, la Biblia no nos lo dice, pero por alguna razón, tanto David como Usa se olvidaron de que él no podía tocar ese arca. Amén. Por un lado David se olvidó que no se podía transportar en bueyes. Y segundo, por un lado, ya Dios Usa se olvidó que no podía tocar el arca. Amén. Y no fue por falta de ignorancia, porque él lo sabía, pero por alguna razón se le olvidó. No lo sabemos. Amén. Gloria a Cristo. Por alguna razón él se le olvidó. Entonces, amado, gloria a Cristo, cuando esto sucede, el arca es llevado a la casa, amén, gloria a Cristo, de un hombre llamado Obed-Edom. Aleluya. Amén. Obed-Edom. Ahora bien, la enseñanza de todo esto, amado, es que si tenemos la presencia de Dios y no caminamos en las normas de Dios debidamente, en vez de vivir en victoria, viviremos una vida muerta espiritualmente. Usted sabe, amado, que lo que arruina la vida de un creyente se llama pecado. Amén. Lo voy a repetir otra vez. Lo que arruina literalmente la vida de una persona se llama el pecado. Amén. Cuando nosotros, siendo creyentes, comenzamos a hacer pecados, no digo que usted tropezó y se cayó y se levantó y se arrepintió. No me refiero a eso, sino que usted sabe que lo que está haciendo ahora mismo, usted sabe que está mal. Si usted permanece en ese pecado, usted está, gloria a Dios, en peligro. Amén. Usted está en peligro. A veces no hacemos las cosas, no es porque no las sabemos, sino porque entra en nosotros un espíritu de apatía en relación a lo que Dios dice. Porque cuando usted busca a Dios, amado, a mí me ha pasado. Yo he estado en oración y Dios me recuerda que estoy mal con fulanito. Dios me recuerda que dije una mentira. Dios me recuerda, gloria a Dios, que no sé, que no estoy haciendo lo que Dios me está mandando a hacer. Por ejemplo, porque cuando tú estás en la presencia de Dios, tú espiritualmente estás desnudo. O sea, Dios conoce lo que hay en tu corazón y Dios te revela lo que hay en tu corazón. Amén. Entonces, amado, cuando estamos en la presencia de Dios, Dios revela lo que está bien y lo que está mal. Alabado sea Cristo. Entonces, amado, la enseñanza que podemos ver aquí, tomar de aquí es esta. Y es que, amado, cuando usted está en la presencia de Dios, usted no se puede manejar como usted quiere. Usted tiene la Biblia, la palabra. Amén. ¿Cómo vivirá el justo? Por su fe. Por la palabra va a vivir el justo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a regir nuestra vida por lo que dice Dios en su palabra. Vamos a buscar a Dios de todo corazón. Vamos a rendirnos a Él, porque Él quiere bendecirnos. Amén. Y el último principio que quiero que veamos es este. Gloria a Cristo. Amén. Todo lo que está en la presencia de Dios prospera. Todo lo que está en la presencia de Dios prospera. Y es la evidencia de lo que sucedió en la casa de Obed-Edom. Amén. David la llevó a aquel lugar y dice la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David,
y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. ¿Qué hizo Dios? Bendijo a Obed-edom y toda, o sea, estamos hablando de toda su familia. Amén. Dios bendijo. La presencia de Dios es bendición. Pero cuando tú y yo manejamos mal, a veces decimos, este evangelio no me funciona, pero vamos a ver cómo tú estás caminando con Dios. Vamos a ver si tú eres un hipócrita. Amén. Si eres un doble vida. Si estás viviendo así, no te va a funcionar el evangelio. Porque Dios es más tigre que tú. Y Él está por delante de ti. Gloria a Dios y a su nombre. Y a Dios, dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Alabado sea Dios. Entonces lo que una vez pudo ser para ti de vida, está siendo de muerte. Pero es por la forma que tú y yo a veces caminamos delante de Dios. Amén. Pero cuando dice la Biblia que el arca del pacto llegó a la casa de Obed-edom, dice que la casa de Obed-edom fue bendecida por la presencia de Dios. Y esa es la finalidad, ese es el resultado que debe verse en nuestro diario vivir, en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Se debe ver la bendición de Dios. Me imagino que Obed-edom estaba bendecido con su esposa, que estaba bendecido con sus hijos, que estaba bendecido en su economía, en su casa. Alabado sea Dios. Amén. Me imagino que la bendición de Dios estaba sobre los animales de Obed-edom. Alabado sea Dios. Todo lo que Obed-edom poseía estaba bajo la bendición de Dios, porque estaba la presencia de Dios en la casa de él. Amén. Y si la bendición de Dios está en tu casa, si la presencia de Dios está contigo, se tiene que dejar ver la bendición que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Amén. Entonces no debes temer, no debes desconfiar de lo que Dios dijo, sino que debes permanecer, perseverar y hacer todo lo que Dios dice que va a hacer en tu vida. Gloria a Dios, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Dios te ha prometido, Él lo cumplirá. Amén. Santiago 1:17. Toda dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Quiere decir, amado, que en nuestro ministerio, en nuestras empresas, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestro matrimonio, todo tiene que ir bien. No estoy diciendo con esto que no vas a obviar a los procesos. Aún los procesos de Dios son bendiciones. Usted no sabía eso, ¿no? Aleluya. Porque el mismo, creo que fue Pedro que dijo en una ocasión: gozaos cuando halléis en diversa prueba. Gloria a Dios. Amén. Debe ser un acto de gozo estar en prueba. A veces yo sé que entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Gloria a Dios. Pero cuando tú sales del proceso, amén, que sales, ya no sales diferente, ya no sales igual, sales diferente. Sales fuerte, confiado, seguro. Sales, gloria a Dios, amén, bendecido. Amén. Y toda duda comienza a despejarse de tu mente y de lo que hay en tu corazón. Entonces todo lo que está en la presencia de Dios va a fructificar en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pero tenemos que aprender, amado, a comer de este libro. Tenemos que aprender a recibir la palabra. Amén. A creer lo que Dios nos dice. Así como la gente se prepara, por ejemplo, los jóvenes se preparan, estudian, por ejemplo, los niños desde pequeños estudian, ¿cómo se llama? Infantil, primaria, luego viene la ESO, luego viene el bachillerato, luego viene la EBAO, gloria a Dios, y luego entra a la universidad, gloria a Dios. Así como ellos se preocupan para llegar a hacer algo, tenemos nosotros los creyentes que preocuparnos, ocuparnos, mejor dicho, en llegar a hacer algo en el Señor. Pero en lo espiritual, ¿qué dijo Jesús en una ocasión? Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Amén. ¿Qué serán añadidas? Todas las cosas que tú necesitas. Amén.
Aleluya. El sustento del cuerpo, el pan, el vestido, la casa. Amén. Los hijos, el esposo, la esposa. Amén. Todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar. Pero tú y yo necesitamos permanecer en la presencia de Dios, pero de manera correcta. Amén. Ya para terminarles, gloria a Cristo. Amén. Gloria a Cristo. Todo lo que está bajo la presencia de Dios va a fructificar. Amén. Y si tú estás fructificando fue porque Dios te escogió. Todas las varas o las otras 11 varas no fructificaron, pero la única que floreció fue la vara de Aarón. Pero a mí lo que me sorprende es de todo esto es que la vara de Aarón, gloria a Dios, nunca salió del arca. Siempre estuvo en la presencia. Nunca salga de la presencia de Dios, porque en el día que salga de la presencia de Dios, la muerte te estará esperando. Y somos hijos de la vida, no de la muerte. Amén. Aleluya. Y a su nombre. Eso es en primera instancia. Segundo, recuérdate, permanece en su presencia. Permanece en su presencia. Amén. Y el estar en su presencia es importante, tú saber estar en la presencia de Dios. Porque el saber estar en la presencia de Dios es lo que te va a garantizar el fruto que Dios tiene para tu vida. Amén. Y a su nombre. Así que no le eches la culpa a tu hermano que está a tu lado. Aquí nadie tiene la culpa. Amén. Gloria a Dios. Esto es un asunto entre tú y Dios. Amén. Aleluya. Póngase de pie, iglesia. Aleluya. Vamos a despedir y le damos gracias a los amigos que están en las redes sociales. Bendecimos su vida. Espero que este tiempo sea de edificación y de bendición para su vida. Gloria a Dios. Y Dios que empezó usted la obra la va a perfeccionar hasta la venida del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.